Buenos días, iglesia y amigos de Cedar Mill en español. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre en esta mañana. Hemos estado planeando toda esta semana cómo íbamos a adorar al Señor juntos. Y yo creo que Él mismo nos ha proveído el medio para hacerlo. La experiencia tiene que ser como siempre, de que nosotros estemos listos para adorarle aún en medio de toda esta locura, de todo esto que está sucediendo y que no podemos ignorar. Realmente, como cristianos, es una oportunidad para mostrarle a nuestro Dios que desde donde estemos, desde ahí podemos experimentar su presencia. Esta semana ha sido una semana larguísima para mí y para Freida, porque queríamos obviamente estar con ustedes en nuestros grupos. Sin embargo, no fue así posible. Con algunos de ustedes hemos hecho contacto. Para la próxima semana vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor con los anuncios que le voy a dar al final de este servicio. En unos segundos o minutos van a pasar el grupo de alabanza y le va a dirigir a usted con unos cantos. Quiero que prepare desde ya su corazón, agarre su cafecito. Ahora usted puede escoger su propio pan, ¿verdad? Así que no tiene que depender del nuestro. Tráigase lo que a usted más le guste. Usted no tuvo ni que prepararse para venir a la iglesia en esta mañana. Despeinado como esté, su corazón sí tiene que estar inclinado al Señor, porque tenemos que reconocer que el simple hecho de que estemos escuchando y estemos experimentando este momento es porque Dios nos ha bendecido. Así que quiero invitarle a unirse en alabanza con el grupo. Que Dios me les bendiga. Aleluya.
Perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Es tu gracia que me
Buenos días, Cedar Mill Church en español y amigos, les saluda el pastor Rubén Castro. Le doy gracias a Dios por esta plataforma digital, porque así a través de ella podemos llegar a ustedes, la iglesia. Ustedes saben que la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Así de que podemos adorar a Dios donde quiera que estemos, ya sea en nuestra casa, en nuestra oficina, donde quiera. Ahí podemos adorar a nuestro Dios. Y después de haber adorado a nuestro Dios con nuestro grupo de alabanza, es tiempo de alimentarnos con la palabra de Dios. Así que póngase cómodo, agarre su taza de café, siéntese con su familia, vamos a estudiar la palabra de Dios. El estudio de hoy está basado en el libro de Habacuc, el libro profético. Son 5 libros atrás, hacia la izquierda del libro de Mateo, por si usted lo quiere buscar en su Biblia. Vamos a estar utilizando todo el libro para estudiar el mensaje de hoy. Debido a todo lo que está sucediendo en estos días, le pedí a Dios que me diera un mensaje que pudiera alentar a su pueblo, que pudiera alentar a su iglesia. Y Él me dirigió a este libro profético de Habacuc. Y Habacuc es un profeta que está teniendo problemas, siente que su fe está siendo probada, porque él no puede discernir lo que Dios está haciendo o no está haciendo para ayudar a su pueblo. La fe de este profeta está siendo probada en ese momento. Y entonces le hemos llamado a este mensaje: cambia tu miedo por la fe. Cambia tu miedo por la fe. Y quiero que me acompañe a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das donde podemos venir a estudiar tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos guíes. Te pido, Señor, personalmente que tú pongas tus pensamientos, tus palabras en mí, para que yo pueda dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia, y que no sea yo quien hable, sino que seas tú hablándole a tu pueblo a través de este servidor tuyo. Padre, nos ponemos en tus manos, pedimos que tu Espíritu nos hable al corazón. En Cristo Jesús. Amén. Si alguna vez usted se ha subido a una montaña rusa, entonces usted ha experimentado la emoción, la adrenalina de ese viaje. O tal vez para algunos de ustedes hayan sentido esa sensación de náuseas o esos retorcijones en el estómago. En una montaña rusa hay altos y bajos, hay giros bruscos y velocidades rápidas. Pero todo el viaje dura 1 minuto y medio o 2, mientras usted lo hace en la comodidad y seguridad de su asiento. Y al final de ese viaje, usted mira a su amigo, usted mira a su familia y le dice: hagámoslo de nuevo. ¿Quieren hacerlo de nuevo? Bueno, hoy vamos a dar un paseo tipo montaña rusa en este libro de Habacuc. Será una especie de viaje de montaña rusa por la vida del profeta Habacuc. Él mismo, Habacuc, experimentó una experiencia emocional y espiritual mientras dialogaba con Dios sobre el futuro venidero de la nación de Israel. Así que quiero que se siente, se ponga cómodo, se abroche su cinturón, mantenga sus manos y sus pies dentro del vehículo en todo momento, porque necesita ponerse listo para este viaje de montaña rusa. ¿Está listo? Vamos. Antes de comenzar, quiero darle un poquito de trasfondo cultural, lo que está pasando históricamente en este libro. La estructura del libro de Habacuc es muy singular. Él es el único profeta que no le habla o nunca habla la palabra de Dios al pueblo de Dios, a Israel. En cambio, encontramos a Habacuc teniendo un diálogo 1 a 1 con Dios. Y quiero, antes de seguir, preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación así de 1 a 1 con Dios? ¿Cuándo fue la última vez
que una conversación entre usted y su Padre eterno. Y déjeme decirle, no estoy hablando de una simple oración nocturna o de una oración para pedir la bendición de la comida, sino que un diálogo de corazón a corazón en el que usted se sienta en la presencia de Dios, no solo para depositar sus preocupaciones y sus problemas a Él, sino también para escucharlo atentamente, para recibir su revelación, para recibir su palabra, para obtener comprensión y orientación para tu vida. Aquí es en donde encontramos a Habacuc. Lo encontramos teniendo este tipo de conversación, de diálogo uno a uno con Dios. Durante este tiempo en la historia, Judá, el reino del sur de la nación de Israel, acababa de experimentar un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de reforma y restauración durante el reinado de Josías. Estos días fueron gloriosos y marcados con prosperidad económica, estabilidad social y un avivamiento espiritual. Josías reinó por 31 años, pero después de su muerte, este rey fue sucedido por sus hijos. Y entonces hubo un cambio en toda Judá. Ya no hubo paz dentro de la nación, sino que la gente recurrió a la violencia y a la injusticia los unos con los otros. Hubo perversión, hubo maldad en la tierra. Y en medio de todo este caos nacional es donde encontramos a Habacuc. Él es el profeta a quien Dios reveló su plan de juicio y destrucción contra la nación de Judá. Quiero que me acompañe y que vayamos al primer capítulo del libro de Habacuc, y ahí vamos a leer los primeros 2 versículos. Es más, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Aquí está nuestro primer vistazo de Habacuc. ¿Y qué es lo que lo encontramos haciendo? Lo encontramos cuestionando a Dios. Habacuc está cuestionando a Dios mismo. ¿Qué nervios de acero tiene Habacuc para cuestionar a Dios? ¿Qué audacia, decimos en mi país, qué agallas tiene este hombre para poder hablarle así a nuestro Dios? Habacuc parece estar un poco enojado y frustrado porque Dios no ha hecho nada para restaurar la paz en Judá. No ha hecho nada sobre la violencia y la maldad que se está experimentando en la tierra, en el pueblo de Judá. No ha hecho nada Dios. Y Habacuc está cuestionando a Dios por toda esta maldad que está sucediendo a su alrededor. Pero antes de condenar a Habacuc, antes de reprochar a Habacuc por estar cuestionando a Dios, debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a menudo hemos hecho las mismas preguntas que Habacuc le está haciendo a Dios, y quizás algunas otras preguntas que no aparecen en este libro. Por ejemplo, decimos, ¿por qué Dios permite tanta injusticia y perversión en este mundo? ¿Por qué soy yo el único que tengo cáncer? ¿Por qué soy yo? ¿O por qué es mi familia, un familiar, una madre, el que tiene cáncer? ¿Por qué permitirías la ejecución de un hombre aparentemente inocente por un crimen que no cometió? ¿Por qué parece que algunos en el mundo están siendo bendecidos mientras que yo estoy luchando a pesar de haberte sido fiel? Son preguntas como esas.
Estas son preguntas que pasan por nuestra mente y nos molestan, verdaderamente nos molestan y nos frustran porque no entendemos exactamente lo que Dios está haciendo. Fíjese que con esas preguntas no estamos criticando o no estamos atacando la persona de Dios ni su carácter, pero sí estamos cuestionando el plan y el propósito de Dios con esas preguntas. Habacuc se encuentra enojado, Habacuc se encuentra frustrado y es impaciente con Dios y se mueve a hacer este tipo de preguntas. Aquí vemos a Habacuc cuestionando a Dios en un momento en que todo parecía ir mal y nada estaba bien en esta nación de Judá. Querido hermano, no sé cuál sea tu situación actual, pero déjame abrirme un poquito contigo. En mi vida han habido momentos en los que yo he estado enojado, he estado tan frustrado y he sido tan impaciente con Dios porque las cosas me estaban saliendo mal y a veces pensaba que Dios ni siquiera escuchaba mis oraciones. En esos momentos sentí ganas de rendirme, sentí ganas, como se dice, de tirar la toalla, de colgar los guantes. Cada pregunta que yo le hacía a Dios era, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pero déjame decirte, la buena noticia es que Dios sabe manejar nuestras preguntas. Dios sabe manejar todas esas preguntas que tú te haces y que tú le haces a Él. Esas preguntas que te pasan por la mente no agarran a Dios desprevenido. Tus preguntas no lo dejan perplejo. Es más, déjame decirte, tus preguntas ni siquiera frustran a Dios. Entonces, Dios responde a Habacuc y le dice a su profeta, esto es lo que voy a hacer. Quiero que me acompañes otra vez al capítulo 1. Hoy vamos a leer los versículos del 5 al 7. Ahí Dios dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Dios le dice a su profeta, tengo una respuesta a tus preguntas. Queridos hermanos, querido hermano, querida hermana, querido amigo que me estás viendo a través de este canal digital, tengan cuidado cuando ustedes le hacen una pregunta a Dios. Tengan cuidado cuando cuestionan a Dios, porque es posible que ustedes obtengan una respuesta de Él. Dios dice a su profeta, voy a levantar a los babilonios, una nación que se empeña en conquistar, una nación que aniquila a todos y todo lo que está a su paso. Ellos son los que arrasarán con toda esta región, incluida Judá. Dios dice que va a permitir que el rey Nabucodonosor tome y destruya la ciudad santa de Jerusalén. Esa es la respuesta que Dios le da a su siervo Habacuc. Habacuc es obvio que no estaba esperando ese tipo de respuesta de parte de Dios. Ahora él se encuentra mucho más confundido y perplejo de la situación. Él no entiende claramente la respuesta de Dios a su pregunta. No entiende el razonamiento de Dios por querer hacer lo que le dijo que va a hacer. Entonces, Habacuc hace una cosa más. ¿Sabe usted lo que hace? Vuelve a cuestionar a Dios. Vea conmigo el capítulo 1, ahora los versículos del 12 al 17. Dice, tú, Señor,
existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuarás vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Habacuc literalmente le pregunta a Dios, ¿por qué vas a enviar a una nación? ¿Por qué vas a enviar a un pueblo más malvado, más violento, mucho más pecador, más pervertido que nosotros para destruirnos? ¿Por qué vas a usar a alguien que es mucho peor que nosotros para venirnos a destruir? ¿Por qué envías a los malvados, le dice, a destruir a los justos? Como puede ver, Habacuc no entiende. No tiene la capacidad de entender la respuesta que Dios le está dando. Hermanos, como cristianos, a veces simplemente no vamos a recibir una respuesta de Dios a nuestro cuestionamiento. Y quizás sea porque en nuestra mente ya tenemos la respuesta que consideramos razonable. Pero cuando Dios realmente responde, y no se alinea su respuesta con lo que nosotros ya hemos pensado, nos volvemos como Habacuc, confundidos y perplejos. Yo creo que Habacuc lo que esperaba es que Dios le dijera, sí Habacuc, yo voy a hacer algo para calmar la violencia o para eliminar la violencia y la injusticia en el pueblo de Judá. Pero no fue eso lo que Dios le contestó. Le dijo, voy a usar este pueblo malvado para destruir a Judá. Entonces no entiende Habacuc y queda confundido, queda más perplejo que antes. Nos desconcertamos a veces, hermanos, y nos quedamos confundidos y decimos, espera un momento, Dios, esta no es la respuesta que yo estaba esperando de ti. ¿Sabe por qué? Porque en realidad no queremos una respuesta de Dios. Lo único que queremos es que Dios valide lo que ya habíamos pensado y determinado hacer. Y cuando las respuestas de Dios a nuestras preguntas entran en conflicto con nuestros propios pensamientos, entonces las respuestas de Dios arruinan nuestra agenda, arruinan nuestro plan de vida, nuestros horarios y propósitos. Y ahora tenemos un dilema. Cuando nos encontramos en esa encrucijada, tenemos un problema en nuestras manos. Y este es el problema. ¿Tomo a Dios por su palabra y sigo su plan y propósito que me está indicando? ¿O simplemente sigo adelante y hago lo que yo ya estaba planeando hacer? Habacuc, después de este segundo cuestionamiento, espera una respuesta de Dios. Quiero que vayas conmigo ahora al capítulo 2 de Habacuc y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Habacuc ahí dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá.
El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Aquí es cuando llegamos al punto de inflexión en el libro de Habacuc. Note la última frase del versículo 4 que acabamos de leer. Dice, el justo vivirá por su fe. Este versículo se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. En cada caso se cita la frase, el justo vivirá por la fe. Por la fe. Cada versículo del Nuevo Testamento que acabo de mencionar sustituye la palabra su por la palabra la. Para mí esto hace una gran diferencia, porque la palabra su fe, está enfatizando una fe personal, una fe que me pertenece a mí. La frase el justo vivirá por su fe también contrasta con el hecho de que los cristianos no viven por la vista. No viven por la vista. En otras palabras, su fe no está sujeta a lo que sucede alrededor de ellos. Y nuestro verso aquí va un poco más profundo. Está hablando de una fe que destaca confianza, una fe que destaca seguridad en Dios, una fe que exalta la confianza en la persona, plan y provisión de Dios. También habla de fidelidad a Dios, de serle fiel a Dios. Habla de una fe con la capacidad de permanecer firme e inmovible a pesar de las circunstancias que enfrente la persona. A todos, hermanos, se nos ha dado una medida de fe. A todos se nos ha dado una porción de fe, dice la Biblia en Romanos 12:3. Pero a pesar de que Dios nos ha dado a todos una porción de fe, la Biblia también nos llama, nos ordena a crecer y a fortalecer en nuestra fe. Es responsabilidad de cada cristiano alimentarse de la palabra de Dios, alimentarse a través de la oración y de todas las otras disciplinas espirituales para seguir creciendo en nuestra fe, para seguir fortaleciendo nuestra fe. Ahora, Dios continúa en su respuesta a Habacuc condenando a la gente por su orgullo, la gente de Judá, por su orgullo, por su codicia, por su deshonestidad, por la violencia que están practicando, por la inmoralidad y la idolatría. Y después de recibir esta revelación de parte de Dios, y mientras Dios todavía está hablando, Habacuc ahora comienza a entender los planes de Dios. Y en lugar de signos de interrogación como antes habían habido en su cabeza, ahora el foco se le enciende a Habacuc. Entonces el profeta se da cuenta de que no tiene sentido seguir discutiendo con Dios ni continuar haciéndole preguntas. Él llega a un acuerdo con lo que Dios se está preparando a hacer. Habacuc dice: ya entendí ahora, ya no tengo más preguntas, Dios. Haz lo que vas a hacer. No tengo control de tus planes. No tengo control de tus propósitos y mucho menos tengo control sobre el juicio que estás a punto de traer sobre mi pueblo Judá. Pero me has recordado, Dios, que tengo mi fe y mi fe es lo único que puedo controlar. Estoy perplejo, dice Habacuc, no entiendo lo que pasa. Estoy frustrado con lo que veo que está sucediendo, pero mientras tenga mi fe, dice Habacuc, puedo confiar en ti. ¿Confías tú en Dios? ¿Puedes decir lo mismo que Habacuc está diciendo? No importa lo que está sucediendo,
me frustro, estoy enojado por lo que veo que sucede a mi alrededor, por lo que veo que sucede en medio de mi gente. Pero tengo una fe y con esta fe confío 100% en ti. Es posible que con todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, tú también tengas tus propias preguntas. Tú también tengas preguntas para Dios. Sé que no puedes entender lo que Dios está haciendo en este momento particular en el que estamos viviendo. Sé que te parece confuso algunas cosas en la vida. No puedes entender, por ejemplo, por qué después de meses de buscar empleo tú o algún ser querido todavía no has encontrado trabajo. No puedes entenderlo. No sabes por qué de repente ese dolor llegó y está golpeando tu cuerpo. Acabas de perder a quien pensabas era tu amigo íntimo sin ninguna explicación. Estás preocupado porque en este país se amenaza una crisis económica, se nos avecina una crisis económica y parece que nadie puede detenerla, parece que nadie puede solucionarlo. Te preguntas por qué Dios no ha hecho nada con respecto al abuso sexual que sufren miles de niños alrededor del mundo. Le preguntas a Dios acerca de la violencia que está matando, literalmente está matando a nuestros jóvenes. Le preguntas a Dios acerca de la depresión y la tasa de suicidios que vemos sucede entre adolescentes. Y te preguntas o le preguntas a Dios por qué Él ha permitido esta pandemia del coronavirus que está causando tantos muertos, causando tanto terror y también causando crisis económica en el mundo entero. Pero déjame decirte algo y quiero que me prestes atención en este momento del mensaje. Nuestro trabajo no es entender lo que Dios está haciendo. Nuestro trabajo es simplemente confiar en Dios en medio de la dificultad y la inestabilidad en la que nos encontramos. Es por eso que esa pequeña palabra en ese versículo es clave. No puedes vivir por la fe de nadie más. Yo no puedo vivir por tu fe y tú no puedes vivir por mi fe. Aquí dice que el justo vivirá por su fe propia. Es una fe que dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esta nación está experimentando, voy a confiar y creer que mi Dios está trabajando para el bien de todos aquellos que le aman. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deber. No entender lo que Dios está haciendo en el mundo, sino confiar que Él está en control de todo. En el último capítulo, Habacuc termina su conversación con Dios con una oración hermosa. Esto es lo que Habacuc dice en el capítulo final de su libro. Vamos a leer los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Habacuc. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Quiero que observe el cambio emocional que ha habido en la vida de Habacuc. En este momento ya Habacuc ya no tiene más preguntas. Ahora este profeta se regocija en la bondad de Dios, se regocija
en el amor de Dios, se regocija en el cuidado de Dios. El profeta se ha movido, escucha bien, de una actitud de ira a una sensación de asombro por la presencia de Dios. Ha pasado de la perplejidad a la alabanza. Ha pasado de la confusión a la confianza en Dios, de la preocupación a la adoración a Dios. Escucha esto, Habacuc cambió su miedo por la fe. Habacuc cambió su miedo por la fe. Habacuc se baja de esa montaña rusa con su fuerza renovada, su alegría aumentada y con su fe acrecentada. Habacuc nos muestra, queridos hermanos, cómo tener fe en Dios a pesar de cómo nos sentimos ante las circunstancias desfavorables. Él demuestra que en medio de una montaña rusa emocional, solo tu fe en Dios te sostendrá. El libro de Habacuc no solo nos muestra cómo tener fe en Dios a pesar de cómo nos sentimos cuando estamos enfrentando situaciones desfavorables, sino que revela el carácter mismo de Dios. Dios es soberano y tiene control del mundo, completamente control. Él es soberano. Nuestro Padre Celestial es un Dios que escucha y responde a las necesidades de sus hijos, a las necesidades de su pueblo. Hoy, hermano, hoy, hermana, querido amigo que me escuchas, hoy Dios te llama. Es más, hoy Dios te reta a pesar de las circunstancias que estamos viviendo debido a esta pandemia del COVID-19, conocido como el coronavirus, o cualquier otra circunstancia desfavorable que estés enfrentando hoy, a confiar en Él. Este es el llamado, este es el reto que Dios te hace hoy, a confiar en Él con todo tu ser. Dicen en mi país, a agarrarnos de Él con uñas y dientes, con todo, a agarrarnos de nuestro Dios, a confiar, a depositar nuestra confianza en Él. El Señor nos llama y nos reta a que cambiemos nuestro miedo por la fe, que nos movamos del miedo a la fe. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos recordar y nunca olvidar esto: el justo por su fe vivirá. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Señor, yo solo te puedo pedir que a través de este medio y a través de la predicación de tu palabra, tu pueblo haya sido edificado, tu pueblo haya sido alimentado y tu pueblo haya sido motivado a crecer en su fe, a crecer en su confianza en ti y a depositar todas sus necesidades, a depositar todos sus temores a ti, reconociendo que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú eres capaz, de que tú tienes el poder de sostenernos en medio de una crisis como la que estamos viviendo hoy. Padre, yo pido por toda tu iglesia en este momento, que tú la bendigas y que en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, tu iglesia sea luz, tu iglesia sea sal, y que pueda ser un testimonio vivo de aquellos que realmente han puesto su fe y confianza en ti. Que todo mundo pueda ver que tu iglesia es diferente, que tu iglesia está completamente confiada en ti. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, ya sea aquí en esta nación donde yo vivo o alrededor del mundo. Bendícelos, ayúdales y protégelos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos hoy a través de esta plataforma digital.
La próxima semana estaremos haciendo lo mismo para continuar llevándoles a ustedes, nuestra familia espiritual, el alimento de nuestro Dios, el alimento divino. Así que le pedimos que se mantenga conectado, no solamente los domingos, durante la semana a través de nuestra página de Facebook en YouTube, para que pueda seguir escuchando de nosotros los planes que tenemos para seguir estando conectados juntos como una familia. Quiero agradecerles nuevamente por habernos sintonizado. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares, para que también ellos sean bendecidos. Recuerde, el reto de hoy, el llamado que Dios nos hace hoy, es a que cambiemos nuestro miedo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Déjenme despedirlos con la oración que siempre hago por ustedes. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y honor, poder e imperio, desde hoy, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones.